Empecemos en qué vamos a discutir o qué les vamos a brindar o qué información vamos a dar en esta hora. Número uno, bueno, la introducción, los objetivos del masterclass, dónde crear el perfil de tutor de español, cómo crear, que aquí donde la mayoría de personas no conocen, cómo crear una clase de español para un extranjero y tendremos unos minutos, una sesión de preguntas y respuestas en el caso de que las tengan. Somos dos personas en esta masterclass, Johan, mi compañero, que como les dije, tiene más de 10 años de experiencia enseñando español e inglés y también durante esos 10 años ha capacitado a personas para que aprendan a enseñar español. Y mi persona, Georgina Padilla, que también tengo experiencia en la enseñanza de idiomas, español, inglés, y en los últimos 5 o 6 años nos hemos enfocado en esa lengua, en preparar a personas para que puedan convertirse también en tutores y no tengan que pasar por una universidad 5 años, convertirse en licenciados para poder enseñar un idioma. ¿Ok? Entonces, el objetivo de esta masterclass es que ustedes conozcan cómo emprender como tutores. ¿Ok? Y es importante saber que este emprendimiento va a ser online, porque hay personas que, por lo menos, si están viviendo en Europa, pueden conseguir tal vez clientes con clases presenciales de español, pero nos enfocamos en la enseñanza de español online, especialmente para las personas que viven en Latinoamérica y así conseguir estudiantes en el extranjero. Ahora, ¿por qué tomar en cuenta este estilo de negocio? Existe un gran mercado, ¿ok? Existe una gran cantidad de personas que actualmente están estudiando español como segunda lengua. Ahí tengo como una encuesta que hizo el Instituto Cervantes, que está en España, que en el 2023 dijo que más de 23 millones de personas están estudiando español como segunda lengua. Algunas, por supuesto, no todas estas personas están estudiando online, habrá unas que están presencial, pero hay una gran cantidad de personas interesadas en conocer nuestro idioma, nuestra cultura, y lo quieren hacer con personas nativas. Es como cuando una persona quiere aprender inglés y quiere viajar a Canadá o a Estados Unidos o aprender de alguien, el sentimiento es exactamente igual. Entonces, quieren es buscar personas nativas para que las enseñen. Ahora, entre las ventajas, bueno, ya sabemos que existe un mercado y es real. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? ¿Por qué tomar en cuenta este estilo de negocio? Uno, porque no van a necesitar un capital grande de dinero para comenzar. Van a necesitar un computador, con cámara, que seguramente la mayoría de ustedes lo tiene, unos audífonos para que sus clases se escuchen de calidad, y ese es como el Internet, por supuesto, y ese es como el instrumento físico, lo que tienen que comprar físicamente para empezar. Ahora, y la otra es una inversión para capacitar que ustedes conozcan cómo enseñar español. Si lo quieren hacer solo, o existen mecanismos para poder capacitarse y como cortar camino. Otra de las ventajas es que pueden viajar y trabajar al mismo tiempo. A diferencia, si, bueno, no sé si de algunos de ustedes está trabajando, los tiempos de vacaciones y todas esas cosas, yo puedo planificar un viaje a Europa y tener mis clases y salir a conocer y dar mis clases y no tener que, uno, pedir permiso a un jefe para yo poderme irme a viajar y dos, poder controlar mis tiempos, ¿ok? Que esa es la flexibilidad de horario. Pueden ofrecer sus clases cuando quieran. Siempre va a haber un mercado. Hay personas que dan clases, les gusta dar clases en la madrugada. Bueno, el uso horario dará para los estudiantes eh, que tenga disponible sus horas, o las personas que quieran de madrugada, o de noche, o de tarde. La flexibilidad de horario es viable. Y además de eso, por supuesto, conocer otras culturas, conocer a otras personas. Hemos tenido personas que son tutores de español acá en Bogotá o Medellín y cuando sus estudiantes quieren viajar y conocer Colombia, los conocen y se vuelven como amigos. Entonces, hay una gran oportunidad de conocer culturas y hacer amigos. Y lo mejor de esto es que pueden tener ingresos en dólares. Si viven en Latinoamérica, saben que, por supuesto, ganar en dólares es una gran ventaja porque con muy pocas horas de clases estaríamos teniendo un sueldo tal vez un poco más del mínimo. Si lo hacemos full time, estaríamos ganando
mucho más dinero, ¿ok? Entonces, la realidad es que existe un mercado y que te dará unas ventajas si te dedicas y le pones como toda la mente y te obsesionas como con el tema y te preparas. A las personas, a nuestros estudiantes, les ha ido súper, súper bien. Ahora, ustedes dirán, bueno, qué debo hacer o qué debo tener en cuenta para ser tutor? Como estamos en Latinoamérica y la enseñanza es online, existen plataformas que no son nuestras, sino que existen, que son los puentes que conectan a los nativos, en este caso nosotros, con los estudiantes extranjeros. ¿Ok? ¿Cuáles son estas plataformas? Plataformas como Preply, italki y Verbly. ¿Ok? Son como las más conocidas, pero hay muchas más. Ahora, ¿qué hay que hacer en estas plataformas? Hay que crear un perfil. Y aquí es donde está como la clave de todo. Pero, ¿qué deben tomar en cuenta? Cuando ustedes ingresan a estas plataformas, deben crear un video de presentación. Este video de presentación es como, nosotros recomendamos que sea entre un minuto y 30, que en ese minuto y 30 ustedes se expresen, se den a conocer, expliquen cómo son sus clases, qué les van a ofrecer al extranjero y que sea un video súper llamativo para que la persona que lo vea agende una clase con ustedes. ¿Ok? Entonces, el video de presentación va a ser súper claro. Y hay trucos que por experiencia hemos tenido, por lo menos en plataformas como Preply o italki, cuando se hace este video de presentación, yo tendría que decir, bueno, hola, mi nombre es Georgina, quiero ser tu tutora de español. Si yo digo, hola, soy Georgina Padilla, quiero ser tu tutora de español, detalles como decir el apellido puede impedir que te lo aceptes. Entonces, hay ciertos trucos, hay ciertas cosas que tienen la plataforma que hay que ir aprendiendo, pero no es complicado. Siempre y cuando tengas como una guía va a ser súper chévere. Luego de crear un video o este video de presentación, hay que escribir una descripción del perfil. Entonces, es decir, que eres, sobre todo, o por lo menos si hay personas que tienen otras profesiones, van como, tienen como un plus porque tienen un conocimiento aparte y además de enseñar español, van a poder compartir de repente, si yo soy ingeniero, compartir con los estudiantes que sean ingenieros también y no van a tener como un vocabulario y una experiencia en común. Tener esa descripción, colocar su disponibilidad de tiempo y por supuesto qué tarifas van a tener. Nosotros para recomendar, si ustedes quieren hacer su perfil en Preply, recomendamos que comiencen con una tarifa baja para que luego ir aumentándola periódicamente. Una tarifa baja son 5 o 6 dólares por clase. Después que tengas 10 o 15 clases o tengas 2 o 3 estudiantes fijos, volverla a subir a 8 o 10 dólares y luego subirla a 14, a 20, hasta que tengas el objetivo top de tu clase. Por supuesto, eso viene con el tiempo y sumando experiencias. Porque, ¿qué pasa? Muchas personas dicen, no, yo quiero cobrar $20 una clase de español, soy nuevo en la plataforma, no tengo ninguna reseña y les va a costar muchísimo tener ese primer estudiante. Entonces, la clave también va a ser también jugar con las tarifas para poder captar personas y luego que yo tenga personas y esas personas me dejen reseñas positivas, bueno, ya yo poder ir escalando y por supuesto mis ingresos. Ahora, ¿cómo enseñar? Y para eso, bueno, acá está el profesor Johan. Bueno, mucho gusto tenerlos acá. Como mencionó la profesora Georgina, mi nombre es Johan Blanco. He enseñado en línea, español en línea, soy profesor, enseño español en línea por un poquito más de 10 años y estamos trabajando en este proyecto en Nacelingua español con el objetivo, ¿no? de entrenar nativos como nosotros que puedan enseñar el idioma a otras personas y pues como dijo ella también sin necesidad de que hayas estudiado eso en la universidad, que obviamente eso es un plus, pero con ser nativo o nativa pues ya tienes todo listo, ¿no? Es como prepararte y ir a por los estudiantes, ¿ok? Entonces, bien, mi trabajo
es ayudarles en este momento a entender cómo puedes preparar una clase para una persona que no es nativa, ¿no? Entonces es muy importante tener eso en mente. Eh, Sé que es obvio, pero durante la clase, lo digo porque durante la clase lo olvidamos, ¿sí? Y se nos olvida eso y tratamos al estudiante como si fuera nativo en español, como si ya supiera de lo que yo estoy hablando, ¿ok? Entonces, importante empezar desde ahí. O sea, mi estudiante no es nativo y todo ese conocimiento que voy a transmitir debe ser de una forma muy práctica. Por ejemplo, lo primero que debes hacer es preparar tu clase en base a un objetivo, ¿ok? Eh, Aquí hay un ejemplo, dice acá cómo describir una persona y vocabulario dice las partes del cuerpo, vamos a usar adjetivos, en gramática vamos a construir oraciones. O sea, sí están estos elementos muy tradicionales de una clase, que si el vocabulario, que si la gramática, que si la estructura de la oración, y sí lo vamos a trabajar. Pero al momento de planificarnos, ¿ok? Pensamos en el estudiante, ¿no? Nos ponemos en los zapatos del estudiante. Y debemos transmitir entonces la enseñanza de una forma bien práctica. Entonces, en lugar de yo decirle al estudiante, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase. Hoy vamos a hablar de los adjetivos calificativos. No, porque, o sea, no entiende de lo que estás hablando, ¿ok? Y tu estudiante no es profesor tampoco. Entonces, ese lenguaje no te sigue, no te entiende de lo que estás hablando. Pero entonces le puedes presentar la clase de una forma más apegada a la realidad, con un objetivo más comunicativo. En otras palabras, ¿para qué me sirve a mí? Entonces tú le presentas la clase al estudiante, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, etcétera. En la clase de hoy vamos a aprender a describir personas, ¿ok? Eso sí le parece al estudiante más realista, ¿no? El estudiante, evidentemente, en su mente dice, sí, ok, sí, he estado en situaciones en las que tengo que hacer eso. Entonces esta clase me viene muy bien porque entonces voy a aprender a hacerlo en español, ¿vale? Y sí, vamos a trabajar con esos elementos que hemos dicho, que si el vocabulario, que si las reglas y todo, pero entonces siempre en base a ese objetivo. Es importante aprender a planificar la clase en base al objetivo, esto es lo que queremos lograr, y no en base a la gramática, que es un error que cometemos mucho los profesores, ¿ok? Vamos a la siguiente página. Entonces, tenemos eso en mente, ¿no? Tenemos eso en mente, planificar en base a un objetivo que quiero lograr yo, ¿ok? Y que voy a necesitar, ¿ok? Tanto de vocabulario como de gramática, que es lo que yo voy a necesitar para lograr ese objetivo, ¿ok? El siguiente paso, entonces, es comenzar de lleno, o sea, al grano. Sobre todo si tienes un estudiante de nivel muy básico, no es buena idea dar muchas vueltas, ¿ok? Porque ellos en ese nivel no nos siguen mucho en lo que estamos diciendo, ¿ok? Entonces es mejor ir más al grano. Y lo primero que debemos hacer, la primera actividad que vamos a trabajar en esa clase es el vocabulario, ¿ok? Cuando digo el vocabulario, me refiero a enseñarle a ellos cómo se dice X, Y o Z en español, ¿ok? ¿Cómo se lee eso? ¿Vale? No definirle, ¿no? No es que yo le voy a decir, bueno, la nariz es una parte del cuerpo que tenemos aquí. No. Ellos saben qué es la nariz. Lo que no saben es cómo se lee eso, ¿ok? Eso es lo que no saben. Entonces el enfoque ahí es practicar la pronunciación, enseñarle nuevas palabras, pero como dije hace un rato, no cualquier grupo de palabras que se me ocurran, ¿ok? A ver, ¿de qué te enseño hoy? No, sino lo que voy a necesitar para lograr ese objetivo. Entonces, por ejemplo, si yo le dije a mi estudiante que yo voy a enseñarle a describir personas, un ejemplo de vocabulario, obviamente hay muchas cosas más, pero un ejemplo de vocabulario que podemos enseñar es cómo se llaman las partes del cuerpo en español, porque van a servir para describirlas, ¿ok? O puede ser enseñarle características físicas, lo que llamaríamos adjetivos, ¿no? Características físicas, que si alto, bajo, gordo, flaco, o emocionales, ¿no? Feliz, triste, enojado, etcétera, que es vocabulario relacionado con el objetivo de la clase. Y entonces ahí estoy siguiendo la, lo que estamos hablando, ¿no? Que todo gira alrededor del objetivo, todo lo que yo voy a enseñar, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a enseñar ese vocabulario?
de forma visual, ¿ok? Vamos a usar elementos visuales, ya te gustan fotografías, te gustan animaciones, caricaturas, lo que te guste, pero transmitir el vocabulario de forma visual. ¿Por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, al principio recuerdo que yo enseñaba traduciéndolo todo, ¿no? Hacía una tablita, entonces aquí ponía español en una columna y a la derecha la traducción al inglés, ¿ok? Y yo creía que me la estaba comiendo, ¿eh? Qué espectacular. Hasta que me encuentro un estudiante que canceló las clases, ¿no? Vio como una o dos clases, canceló. Y yo le pregunto, ¿por qué cancelaste las clases? ¿Qué pasó? No es que ya sé que puedo aprender con el traductor de Google, ¿no? No necesito pagar clases ni nada. Con el traductor de Google voy aprendiendo. No sé si era genuino o estaba siendo sarcástico, pero vi el resultado, ¿no? Entonces, en cierto punto tenía razón, ¿no? Él venía a aprender, no a que le tradujera, ¿ok? Entonces, fui cambiando la metodología. Entonces, yo tengo que es mostrar el vocabulario, que lo vean y que escuchen, en lugar de traducir, enfocarme, eso sí, en practicar la pronunciación, ¿ok? Mira, esto se lee así, repite después de mí. Y a algunos le va a ser muy fácil, a otros le va a costar un poquito más. Ok, intentémoslo otra vez. Ok. Y esos que les costó mucho más, dejárselo como tareas. Ah, bueno, de tarea vamos a seguir practicando esto. En la próxima clase te voy a seguir ayudando con esto. Mira, aquí está estos recursos en línea que puedes seguir usando para seguir mejorando ahí. Pero entonces el vocabulario realmente, esa es la ciencia de ahí. Mostrarlo, ¿ok? Y practicar muchísimo la pronunciación, ¿ok? Después seguiría, que ese es el paso 3, evaluarlo, ¿ok? Evaluar el vocabulario. Fíjense que todavía no hemos llegado a la gramática, todavía no he mencionado que si los adjetivos y todo esto, que con el estudiante ya vamos a llegar ahí. Pero yo necesito ir sentando las bases, yo necesito como ir construyendo la información, ¿vale? Porque si yo empiezo con la gramática, entonces el estudiante te va a empezar a preguntar, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? Porque obviamente van saliendo los ejemplos para las oraciones, que si los verbos, y tiene razón, o sea, en preguntar, porque en otras palabras, o sea, ¿de dónde sacaste esas palabras que están ahí, qué significan? Entonces empezamos con el vocabulario para que se familiarice con el vocabulario, para que lo reconozca al escucharlo, porque practicamos la pronunciación, ¿ok? Y que lo memorice. Hacer actividades, juegos de memoria, cosas así, para que el estudiante refuerce esa memorización del vocabulario, ¿ok? Puedes hacerlo en tu presentación, puedes usar herramientas en línea, ¿ok? En el curso recomendamos muchas estas dos que se llaman Memrise, que es un sitio web. Tú haces listas de palabra y, y Memrise toma esa lista de palabras y crea un ejercicio así al estilo de Kahoot automáticamente para que tus estudiantes puedan jugarlo, ¿ok? Y ellos pueden entrar a tu perfil y jugar tus listas de palabras. Y eso sirve mucho para la memorización. Puedes grabar, poner imágenes a esas palabras y grabar incluso tu voz como guía de pronunciación. Y Kahoot también, que se usa incluso en los colegios, es muy popular, ¿ok? Para la interacción directa del estudiante, ¿no? Que ellos mismos pueden conectarse al ejercicio desde un celular o algo y hacen el ejercicio de forma remota, el ejercicio que tú creaste para ellos. Son herramientas que sirven mucho para aprovechar mejor el tiempo de la clase y que el estudiante sea directamente haga la actividad, ¿ok? Pero es importante ese paso. Enseñamos el vocabulario y lo evaluamos, ¿ok? Lo practicamos. Luego ya podemos pasar a la gramática, ¿ok? Que también va a estar ligada, conectada al objetivo de la clase. Entonces uno le dice, ok, por ejemplo, que se llama Kelly. Ok, Kelly, bueno, ya aprendiste cómo se llaman estas partes del cuerpo, aprendimos algunos adjetivos, algunas palabras para describir a una persona. Ahora vamos, ni siquiera le digo, vamos a hablar de los adjetivos calificativos y la estructura. No, ahora vamos a aprender a construir oraciones con eso que aprendimos y esas oraciones nos van a permitir describir personas en español, ¿ok? Y mira, la oración que necesitamos aprender va así. Primero necesitamos todo bien específico, ¿no? Todo muy bien, bien específico. Vamos a empezar con el sujeto, que puede ser una persona, que bueno, una persona que estamos hablando, mira, Marta, Adrián, José. Luego vamos a usar este verbo, ¿ok? Y
las características que aprendimos, los adjetivos que aprendimos, o una parte del cuerpo, etcétera. Entonces, si vamos a enseñarle a eso, a construir oraciones, es buena idea dejarles como una formulita de guía, ¿ok? Y un par de ejemplos para que ellos vean cómo tú estás usando esa formulita para crear las oraciones. Pero todo eso lo entiende porque ya viene el vocabulario, ¿ok? Y si ya ha visto clases anteriores, le va a ser más fácil porque siempre en el curso trabajamos de que vamos a ir construyendo el conocimiento con el estudiante, o sea, lo que ha aprendido antes le va a servir para lo que sigue y ya. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este tema generalmente ya conocen bien el verbo ser, pero aquí vamos a enseñarle un nuevo uso de ese verbo. Ah, mira, aquí en esta clase vamos a usarlo. Al juntarlo con esto, podemos describir personas, ¿ok? Entonces, si toca repasar algo que haya visto del verbo ser, bueno, se hace rápidamente, pero el enfoque es lo nuevo, ¿no? Lo que está aprendiendo en el momento. Y le mostramos ejemplos. Es muy importante ir mostrándole ejemplos a ellos para que se vayan guiando y dándole la oportunidad a ellos que lo hagan, ¿ok? Ese ejemplo que estoy usando yo es un tipo de gramática que le llamamos estructuras de oraciones, pero también puedes enseñar, por ejemplo, tiempos verbales, que ahí le vas a enseñar a conjugar este verbo, aquel verbo, ¿ok? Entonces es muy variado la gramática que podemos enseñar. Después de que el estudiante haya visto los ejemplos, haya ir aprendiendo, ok, esto va primero, esto va después, esto va después, al igual que el vocabulario, vamos a practicar, ok, con la gramática también, para ver si nos entendió esa parte. Entonces, un ejemplo puede ser hacer ejercicios, en este caso, el ejemplo que estoy usando yo acá, uno muy típico es completar espacios. Mira, aquí falta el verbo, si ese era el enfoque de la clase. Vamos a completar las oraciones con los verbos que faltan, como aprendiste a conjugar, o con los adjetivos que aprendiste a conjugar. O otro tipo de ejercicios muy, muy buenos es organizar, sobre todo si el enfoque de gramática ahí era aprender a construir la oración. Bueno, vamos a darle como las palabras desorganizadas y que ellos, siguiendo la fórmula, vayan a ir acomodándolas, ¿ok? Que lo puedan hacer solos, esa es la idea, porque ya tú le diste ejemplos, le ayudaste como una guía, pero que ellos puedan intentarlo, ¿ok? Algunos son muy rápidos, ¿ok? Y en una clase ya la tienen clara. Otros puede tomarle a lo mejor una segunda clase para continuar practicando esto y está bien, ¿ok? Es muy importante entender eso. No tienes que enseñar todo el contenido en una sola sesión. No pasa nada si tu presentación tenía 12 páginas y solamente hicieron 6 páginas. No pasa nada. En la siguiente clase continúan desde donde dejaron, ¿ok? Entonces es muy normal, eso es muy normal. Pero seguir al ritmo del estudiante. También es importante entender el ritmo del estudiante. También puedes hacer este tipo de ejercicios en línea. Recomendamos mucho GoConquer. Es un sitio web gratuito donde tú puedes crear tus ejercicios así, oraciones, si faltan palabras, espacios en blanco, hay que rellenar, hay que arrastrar y soltar. Opción A, opción B, conectar X con Y, etcétera. Y hay otro que se llama Lingolia. Tiene muchos idiomas, pero tú vas al apartado de español. La diferencia es que en GoConquer tú creas tus propios ejercicios y en Lingolia ya están hechos, ¿ok? Ya están hechos. Entonces, sitios web que nos permite eso, aprovechar mejor el tiempo y que la práctica sea mucho más dinámica, ¿vale? Bien. Eh, fíje- no sé si ya lo han notado, pero esa es la metodología que trabajamos en el curso de Hace Lengua, que tener como un formato de clase, ¿ok? Un esqueleto para nosotros planificarnos, ¿vale? Sobre todo, pues si no somos docentes, esto nos viene muy bien cómo ordeno mi clase, ¿no? Cómo la planifico en la presentación. Entonces, lo primero que hicimos con el estudiante fue trabajar en el vocabulario. Eso generalmente nuestra experiencia toma unos 20 a 25 minutos en que le enseñamos y hacemos ejercicios del vocabulario. Luego pasamos a la gramática, ¿ok? Que son como 25 a 30 minutos entre lo que estamos explicando y las actividades de práctica. Y nos van quedando como unos 10 minutos de clase que los vamos a usar para hacer una pequeña práctica conversacional, ¿sí? O sea, desde el nivel más básico podemos hacer que el estudiante hable.
no los vamos a dejar como para clases especiales, ¿no? En mi experiencia, yo he visto muchos cursos de español en línea y la parte como conversacional que ellos es lo que buscan, es por lo que pagan. Son como clases especiales, ¿no? Todo el enfoque es gramática, gramática, gramática y dejan de lado la parte de conversar, que es lo que ellos buscan. Entonces, en Arcelingua nos enfocamos en que en todas nuestras clases hablemos un poco, ¿ok? No tiene que ser lo más elocuente que hay, ¿no? Pero que ellos al menos puedan poner en práctica lo que aprendieron en esa clase de una vez, ¿ok? De una vez. Entonces, los últimos 10 minutos lo usamos. Podemos leer diálogos, eso claro, va a depender del nivel que tenga el estudiante en el momento. Los niveles muy básicos, ellos, vamos a leer un diálogo, ¿ok? Luego un nivel intermedio, vamos a hacer juegos de rol. Vamos a imaginar en esta situación y tienen que improvisar, ¿ok? O uno muy típico es crear una serie de preguntas, ¿no? Uno va creando unas preguntas, por ejemplo, de describir personas. A ver, ¿quién es más alto? ¿Tu papá o tu mamá? Le hacemos preguntas bien específicas y que ellos vayan. Primero, ¿qué logramos? Que vamos a practicar la comprensión auditiva, ¿no? A ver, el profesor me preguntó esto. Entiendo y respondo, ¿ok? Y en los niveles muy básicos, obviamente ellos van a responder muy al grano, ¿sí? ¿Quién es más alto? Ah, mi papá es más alto, ¿ok? Pero está bien, están usando lo que le enseñaste en esa clase, ¿ok? Y no que cuando ven una clase especial ya se lo olvidó. ¿Ok? Sino que lo ponga en práctica en el momento. Entonces, vas viendo ese progreso en el estudiante. En las primeras clases hablaba de a poquito y luego hablando cada vez más porque tiene más recursos, más herramientas que les has ido compartiendo a tu estudiante. ¿Ok? Cuando llega normalmente ya terminando el nivel A2, que nos movemos por diferentes niveles en el español, en los idiomas en general, A1 siendo el más básico, A2 intermedio, B1 intermedio alto y B2, ¿ok? Entonces en A2 y al final vamos viendo cómo ya van improvisando, cómo van soltando ese miedo y es lo que ellos buscan, ¿no? Pero siempre que reserves esos últimos 10 minutos de tu clase para hacerlos hablar un poquito, ¿ok? De las diferentes maneras que te guste, como dije ahí, leer diálogos, un juego de rol, hacer preguntas, ¿ok? Y que ellos puedan poner en práctica lo aprendido, ¿vale? Entonces ese es el método que nosotros trabajamos. Vocabulario, gramática, conversación, ¿ok? Para que planifiquemos nuestras clases con claridad y se pueda aprovechar lo mejor posible nuestro tiempo con el estudiante. Súper. De último, tenemos unas recomendaciones, Johan, Sí. que adelante. Sí, bien, entonces unas recomendaciones finales, ¿ok? Es organizar, ¿ok? Las presentaciones por su nivel, ¿sí? A medida que vas creando tus presentaciones, que en el curso también aprendemos a eso, cómo trabajar en la diapositiva. Obviamente, el diseño de la diapositiva no es lo más importante, pero es bueno, ¿ok? Es bueno porque eso muestra al estudiante que es un profesor, una profesora organizada, ¿ok? Entonces, organizarlos por nivel de manera que cuando vengan tus estudiantes ya tú tienes tu clase. O sea, no es que yo hago esta presentación de cómo describir una persona, porque bueno, el estudiante necesitaba ese tema, y luego más adelante viene otro que va a ver el mismo tema y le creo una nueva presentación. No, no. O sea, ya yo tengo mi presentación del tema y mi estudiante, el que pase por ahí, esa es la que yo voy a usar. Entonces al principio obviamente empiezo haciendo mis cosas y organizándolo y luego a la larga ya tengo mi propio contenido, ¿ok? También en el curso se les otorga una vez completadas las prácticas del curso, van a recibir las presentaciones que van a usar con el estudiante de todos los niveles, ¿ok? Todos los temas para que puedan usarla o también usarla de guía para crear las suyas, ¿ok? Exacto. Ahora, bueno, Personalizadas. tenemos dos guías, tenemos como ¿cómo se llama? Dos archivos que les damos como que, ¿qué deberían ser? ¿Cuáles son los temas por niveles? Como un temario completo de español y el terminal, como dice el profesor Johan, un
unas diapositivas ya creadas, son 48 clases, que cada clase tiene lo que dice el profesor, ¿ok? Como el vocabulario, la práctica, audios, ejercicios y todo ya hecho, solamente sería como seguirlo y la intención de esto es que ustedes tengan los primeros 6 meses después de terminar acceso a esas clases para que se enfoquen netamente a aprender, a enseñar y tener como una guía o una base para luego ustedes crear su propio material a futuro. Otra recomendación sería usar aplicaciones para sus clases. Recuerden que estamos en una era muy digital y solamente crear una presentación aburrida en PowerPoint con un montón de letras no es lo más llamativo hoy en día. Entonces, hay aplicaciones como las que comentó el profesor, en Kahoot, Memrise, está Profe DL, todas esas aplicaciones son súper chéveres. La siguiente, bueno, es como que sea como la clave de preparar tu clase antes de conectarte con un estudiante. Así como cuando nosotros nos conectamos con alguien, si está improvisando, seguramente yo no voy a tomar más clases y voy a dejar una mala reseña. Es súper importante mantener un buen, una buena opinión y para eso hay que prepararse. ¿Ok? Mm. La siguiente, bueno, por supuesto, buen internet, porque nuestra clase va a ser, eso puede ser fundamental o puede tener una decisión de que un estudiante no tome clase con nosotros porque nuestro internet o nuestro audio es pobre. Y bueno, acá dice, bueno, al principio no te desanimes si al principio no te llegan muchos estudiantes. Todo es como un proceso y todos los estudiantes, ¿cómo se llama? Tienen como su tiempo de todo. Hemos tenido, ¿cómo se llama? Estudiantes que al terminar el curso crean su perfil y al día 2 ya tienen su primer estudiante y de allí despegan, como hemos tenido estudiantes que crean su perfil y luego de mes y medio o 2 meses es que les llega su primer estudiante. Entonces, principalmente aquí, tener una buena actitud ante este modelo de negocios que les puede ayudar muchísimo. Bueno, chicos, un placer